Poder de tu palabra es quien llena mi vida y da esperanza. El poder de tu palabra es quien toca la herida. Y en forma de introducción quisiera narrarles lo que sucedía en Rumania hace décadas atrás. Un dictador rumano en Rumania, Europa, llamado Nicolau, enviaba a niños a una casa a morir. ¿Por qué los enviaba allí a morir? Porque eran niños que eran imperfectos, tenían incapacidad mental y física, porque para él, para Nicolau, el invertir en estos niños era un malgastar de dinero del Estado. Y por lo tanto, los enviaba a este hogar porque eran niños imperfectos. Eran niños feos, eran niños que tenían una condición física y mental imperfecta, lo cual él creía que invertir dinero del Estado en esos niños era un, oye bien, malgastar el dinero del gobierno. No se toleraba ninguna fealdad o imperfección. Ahora, escucha, amados, qué agradecidos tenemos que estar usted y yo con Dios, que Él no usa tales exigencias con su gracia y amor para con nosotros. Dios no eligió amar solo a los ricos, los perfectos, los bellos, sino que eligió amarnos a todos, aún con nuestras imperfecciones. Si hay alguien perfecto hoy aquí, dígame cuál es la receta para yo entonces tomarla y tratar de llegar a esa perfección de esa receta que usted tiene. Pablo les dijo a los romanos estas palabras bien clave, escuche. Pablo, hablando a la iglesia en Roma, le dijo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es la gracia, amados? La gran pregunta es, ¿qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia? La gracia significa don de Dios que eleva sobrenaturalmente a una criatura racional, lo eleva al mundo espiritual, del mundo natural lo saca y lo lleva al mundo sobrenatural, espiritual de Dios. Es un favor de Dios sin estar obligado. Dios no estaba obligado a salvarte y a librarte del infierno, simplemente porque el amor ágape de Dios en ese momento se manifestó cuando Adán y Eva cayeron. Entonces de lo más profundo del corazón de Dios manifiesta su amor ágape, y cuando Dios manifiesta su amor ágape, saca a la criatura, oye bien, de ese mundo natural de pecado, oye, controlado y gobernado por el sistema del cosmos. Dios lo saca de ahí y lo eleva a un nivel sobrenatural. Usted y yo, el día que nos convertimos al Señor, Dios nos sacó de un mundo natural y nos elevó sobrenaturalmente al mundo espiritual de Dios. Y es ahí donde usted se encuentra. Hijo de Dios, escucha, el término para esta palabra gracia se le conoce en griego como Yaris. No es el vehículo ese Toyota Yaris. Se le conoce como Yaris, que significa influencia divina sobre el corazón. Ahora, Adán y Eva en el Edén tenían el favor, tenían la gracia de Dios y estaban agradecidos con Dios. Y estaban en un nivel sobrenatural elevado y disfrutaban de las riquezas de esa gracia. Pero ellos oyeron la opinión y el comentario de la serpiente, y esto ejerció una acción en el corazón, lo cual procesó pensamientos inferiores y distorsionados, y esto pudo más que lo que Dios le había entregado en las manos. Adán y Eva tenían el ADN de Dios. Adán y Eva poseían el carácter hereditario del Padre del que los creó.
Pero cuando Adán y Eva decidieron entregarlo todo en las manos del enemigo, perdieron el carácter hereditario de Dios. Perdieron el ADN de Dios. Cuando una persona está en pecado o una persona deja el camino del Señor y comienza a vivir la vida de pecado, pierde el ADN de Dios. Pierde el carácter hereditario que Dios, oye bien, por la sangre de Cristo puso en el ser humano y lo convirtió, oye bien, lo regeneró en una nueva criatura. Cuando la sangre del Cordero tocó tu alma, lo que tocó tu alma fue el ADN de Dios, el carácter hereditario del Padre que te creó, que se perdió en el principio, en el Edén. Escuche, una opinión pública o comentario no puede borrar lo que Dios dijo de ti. Yo no sé, yo vuelvo a repetir eso otra vez. Un comentario y una opinión pública de la gente, lo que la gente esté diciendo de ti, no puede, oye, bien, borrar lo que Dios pensó y planificó para tu vida. No lo puede borrar. Porque por encima del comentario de la gente, por encima de la opinión pública, está la opinión de Dios sobre mi vida. Yo voy a prestarle más atención a lo que Dios ha dicho de mí, que lo que la gente esté hablando de mi persona. Así que una opinión pública o comentario de la gente, que la gente habla mucho, no puede borrar lo que Dios dijo de ti. Y el problema está en que mucha gente le presta más atención a los comentarios, a las opiniones de la gente. Y la gente comienzan a juzgarte, y comienzan a señalarte, y comienzan a maldecirte, y comienzan a decir que tú no vas a llegar a primera base, que tú no vas a llegar a home plate, que tú no vas a alcanzar las metas, que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, que tú tienes incapacidad mental, que tú tienes incapacidad física, por tu aspecto físico no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Mas sin embargo, la opinión de Dios es que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Él me adquirió, Él te adquirió. Tú fuiste comprado a precio de sangre. El ADN de Dios está en tu vida, hijo de Dios. Quiero que entiendas que tú tienes identidad de reino. Tú tienes identidad de reino. El ADN de Dios está en ti. Tú tienes el carácter hereditario de tu Padre que te creó. Y además tú tienes el carácter hereditario de Dios que te salvó a través de la cruz, a través de la sangre. Así que todos tenemos identidad de reino. Qué bonito que usted tiene identidad de reino. Vírate a dos personas y dile, tú tienes identidad de reino. ¿Qué dijo Dios de nosotros? Dios dijo que yo soy nación santa. Dios dijo que yo soy pueblo escogido, pueblo adquirido, para anunciarle a la gente las maravillas de sus gracias, las abundantes maravillas de su gracia. La gente le presta más atención a la opinión de otros que a la opinión de Dios. Y ahí es que hay mucha gente que entran en desánimo y entran en tristeza porque hay unos espíritus inmundos que se han encargado de usar sus satélites aquí en la tierra para dañar tu reputación y para, oye bien, hacerte un trabajo psicológico. Oye, más es peor. El trabajo psicológico, el maltrato psicológico es peor que el maltrato físico. Cuando dicen que tú no sirves, que tú no vales nada, que te queda poco tiempo de vida. Cuando dicen que lo que tú hiciste en el pasado, por eso que lo que tú hiciste en el pasado no vas a alcanzar el futuro en Dios. Cuando comienzan a hablar y señalarte, hijo de Dios, es el momento de tú pararte firme y sacar tu identidad de Dios hacia afuera. Tú tienes que sacar esa identidad. Tú te tienes que parar firme. Tú tienes que decir, yo tengo el ADN de mi Padre que me creó. Yo tengo el ADN de Dios porque la sangre de Cristo me hizo nueva criatura. Así que no se le puede prestar atención a la opinión de la gente. A menos que la opinión sea para bendecir y para ayudarte, tú la puedes aceptar. Pero una opinión que te quiera alejar de Dios y que quiera denigrarte y que quiera dañar tu carácter y quiera bajar tu autoestima,
esa es la opinión que tienes que rechazar. La Biblia dice que no claudiquemos entre dos pensamientos. No se puede claudicar entre dos pensamientos. Hoy estoy bien y tengo mucha fe y le creo a Dios, pero mañana no le creo a Dios y no tengo fe. No se puede claudicar entre dos pensamientos. Tú tienes que tener un solo pensamiento. El verdadero hijo de Dios tiene un solo pensamiento. Le cree a Dios por encima de las opiniones y los comentarios de la gente. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios para con nosotros? Dios se lo dijo al profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darte lo que estás esperando. Mírate a dos personas y dile, tú tienes identidad. Ahora, analicemos ese ADN que tenía esta pareja, Adán y Eva en el Edén, que perdieron ese carácter hereditario de Dios. Ellos perdieron varias cosas, pero qué malo es cuando perdemos los beneficios de Dios, los beneficios de la gracia. Los beneficios de la gracia es para tenerlas hasta el día que yo muera. Es para disfrutarlas hasta el día que parta de este mundo. Ahora analicemos lo que la Biblia dice que tenemos por gracia. Efesios 1:3 dice claramente que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra nos bendijo, escuche, hace referencia al Edén y está en tiempo pasado. Hablando de lo que pasaba con la pareja, oye bien, con lo que había sucedido con Adán y Eva. Pero también se remonta mucho más atrás del Edén. Y habla de antes de la fundación del mundo. Y cuando habla de antes de la fundación del mundo, está hablando de antes de la creación de la tierra y antes de la creación del hombre. Ya Dios, oye bien, en su prognosis, ya Dios en la eternidad te había creado. Yo no sé si tú entendiste, se fue por arriba. Desde la eternidad ya Dios te había creado. Porque la Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios que lo dio. Y tú primero eres espíritu. Ay, Dios mío. Tú primero posees un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo simplemente es, baby, para transportar tu espíritu en esta tierra, en este mundo natural. Así que antes de la fundación del mundo, en tiempo pasado, ya Dios te había creado. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero ese es el contexto de este texto para no darles a ustedes un pretexto. Entonces nos bendijo, hace referencia desde mucho antes del Edén en tiempo pasado. Pero cuando dice nos bendijo, no tan solamente nos bendijo, amados. No tan solamente desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había creado, ya Dios te había dado un nombre. Ya Dios había dicho lo que tú ibas a hacer en la tierra. No tan solamente eso, sino que dice que nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Dónde? En los lugares celestiales, no naturales. Queriendo decir que entonces Dios en su campo de dominio, donde Él gobierna, allí estaba creando a Lisandra. Allí estaba creando a Richard. Allí estaba creando a Ricky. Allí estaba creando a Jenny. Allí estaba creando a Marcos. Allí estaba creándolos a todos ustedes. Oye bien, porque si no, no terminaríamos mencionando todos los nombres. Mas sin embargo, allá Dios, oye bien, pasó un buen rato creándonos a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde se encontraba? En el lugar celestial. En el campo de dominio, de gobierno, donde Dios, oye bien, opera y está su fábrica y está su reino, donde Él está moviendo todas las cosas. Allí se encuentra el almacén de Dios. O cuando me mencionan el almacén, yo me imagino todo lo que puede haber en ese almacén de Dios. En ese almacén de Dios están
todas las bendiciones que usted se puede imaginar. Las bendiciones, oye bien, que están allí son para ti y son para mí. Cuando tú oras y hablas con Dios, tu oración y tus peticiones van al lugar celestial. No se quedan aquí en la tierra. Tus palabras comienzan a viajar a una velocidad tremenda, donde llega al campo de dominio, donde está Dios allí esperando recibir tu oración y tus peticiones para enviar entonces la contestación. Yo no sé si tú lo puedes entender. Las bendiciones sobrenaturales de Dios solo le pertenecen a los creyentes, quienes son sus hijos por la fe en Cristo. Aquel que no ha aceptado a Cristo, estas bendiciones no son para ellos. Pero las bendiciones sobrenaturales de Dios, lo que está en el almacén de Dios, nos pertenece a nosotros. Los que hemos sido tocados por la sangre de Jesús en la cruz, los que hemos sido renovados, los que hemos sido regenerados, tenemos acceso libre a ese almacén de Cristo. Jesús dijo claramente, para que lo pudieras entender: mas buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás. Cuando te dice de todo lo demás, cuando habla de todo lo demás, está hablando de las cosas espirituales, las cosas materiales, su privilegio, su posición y su poder. Y esto nos lleva al segundo punto. Efesios 2:6 nos hizo sentar. ¿Qué hizo? Nos hizo sentar en lugares celestiales. Escuche, amado. Mire, aquí nos está hablando de posición. Cuando dice nos hizo sentar, está hablando de una posición. ¿En qué posición te encuentras? Sería la pregunta de esta mañana de hoy. ¿En qué posición nos encontramos? ¿Nos encontramos sentados en el sistema del cosmos, en el mundo, en los deleites, en los placeres de la carne? ¿O nos encontramos sentados, oye bien, en el lugar celestial que Dios diseñó para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo? Por lo que Cristo hizo en la cruz y el compromiso que usted hace con Él, estamos disfrutando de una posición. Escuche, hijo de Dios, esta es tu posición. Tú eres coheredero juntamente con Cristo. Dile que está a tu lado: tú eres coheredero. Lo que tiene Cristo me pertenece a mí. Él es el heredero de todas las cosas que el Padre diseñó. Mas sin embargo, lo que tiene Él, por la sangre derramada en la cruz de Él, me hicieron, oye bien, coheredero. Me constituyeron hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, Cristo Jesús es mi hermano mayor. Ay, se fue por arriba. Cristo Jesús es tu hermano mayor. Tú eres coheredero de las riquezas que tiene el Padre. Las riquezas que están preparadas para ti también son mías y son tuyas, hijo de Dios. Dice que estamos en la posición de disfrutar. Estamos en la posición de ¿qué? ¿De qué? Disfrutar las riquezas de su gracia. Estoy en la posición de disfrutar como coheredero. Que si Cristo va al almacén y abre la puerta del almacén, todo lo que está allí también me pertenece a mí. Todo lo que está en el almacén te pertenece a ti. Pero le está hablando a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos lavados por la sangre, los que tienen el ADN de Dios. Pero para los que no tienen el ADN de Dios, todavía hay oportunidad para que tú acudas a Él. Y para que el ADN de Dios, la sangre de Cristo, te regenere nuevamente y tú puedas convertirte también en un coheredero con Él. Porque eso no lo teníamos antes. Usted y yo no teníamos eso antes. Al contrario, estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. Estábamos todos perdidos. Y si nosotros no hubiésemos acudido a Cristo, y si la sangre no nos hubiese tocado, ¿sabe qué? El destino de nosotros era el infierno. Mas sin embargo, por su gracia,
por su gracia que me elevó, ay, aleluya, me elevó a un nivel, a una dimensión sobrenatural, me elevó para constituirme en hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Tercer punto y último, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Oye, si hay algo que Dios le gusta y le encanta, es exhibirle al enemigo lo que Él hace con sus criaturas. Si hay algo que a Él le encanta, es, oye bien, como cuando Cristo murió y en los 3 días de su muerte se presentó allá abajo a las tinieblas más profundas del infierno y fue a los espíritus encarcelados y allí le entregó y les enseñó el acta de decretos que había en contra de la humanidad y le dijo: aquí ahora la humanidad me pertenece y yo lo voy a formar nuevamente porque le voy a introducir mi ADN nuevamente para que sean nuevas criaturas. Si hay algo que a Dios le encanta, es exhibir su máxima creación. Y Él te lleva en la mano y comienza a exhibirte a todos los ángeles caídos. Y empieza a decirle a los ángeles caídos: si tú te creías que yo no venía para restaurar a la humanidad, si tú te creías que yo no iba a ser de esta pieza, de esta criatura que estaba casi destruida, que tú le habías golpeado tantas veces, que tú habías, oye bien, los habías herido tantas veces, si tú te creías que yo no la iba nuevamente a formar a través de mi sangre en la cruz, te equivocaste, diablo. Te equivocaste. Porque, oh my God, porque el mundo ahora me pertenece. Y eso se llama riqueza de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando usted está en su trabajo o está en la universidad, en su propio hogar, usted le demuestra a la gente lo que Cristo hizo en ti. Y cuando tú le estás demostrando a la gente lo que Jesús ha hecho en tu vida, tú estás glorificando al Padre, porque el acto de salvar al hombre glorifica a Dios y le enseña a todos el amor ágape de Dios. Y en respuesta de ese amor que tocó mi alma y me salvó, el hombre, mi persona y ustedes lo adoramos, lo alabamos y le demostramos, oye bien, un espíritu de gratitud por una salvación tan grande. Wow. El acto de Él haberme salvado, el acto de Él haberme librado del infierno, eso glorificó a Dios. Y lo glorificó tanto, oye bien, que el infierno se enfureció porque no querían que tú salieras del mundo y de pecado. El infierno lo que planifica es llevarse lo más posible a la gente al infierno. Mas Cristo, por el sacrificio en la cruz, quiere llevarse nuevamente a la gente al Edén. Y yo le respondo a Dios dándole alabanza y adoración. Cuando yo vengo al templo, yo vengo a la iglesia, yo comienzo a adorarle. Como ese último himno que estaban cantando, tremendo. Gloria a Dios, yo me levé porque comencé a adorar a Dios. Y lágrimas bajaban por mis mejillas porque siento la presencia del Padre que me está diciendo: estoy recibiendo tu adoración. Cuando tú comienzas a sentir la presencia de Dios y lágrimas, oye bien, salen de tus ojos, es evidencia de que Dios está aceptando tu adoración. Es evidencia de que Dios te está escuchando. Y porque tú eres agradecido, tú lo adoras, tú lo alabas. Tú no te quedas en tu casa. Tú no dices: me voy a quedar en mi casa hoy porque tengo que hacer X o Y cosa. No, tú dices: yo voy a ir a adorar a Dios aunque sea 1 hora, pero lo voy a adorar. En conclusión, tu bendición estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Oh my God, gloria a Dios. Te tenían reservada tu posición. Tu posición te la tenían reservada desde antes de la fundación del mundo.
y tú le demuestras a la gente las riquezas de la gracia de Dios. Y por eso todos nosotros le adoramos y le glorificamos. Oirás mi clamor, no temeré, tengo tu favor, esperaré en ti, Señor, que el corazón derrame toda confianza en tu amor.